En este ciclo de Hablemos del Demonio, hoy quiero hablarles sobre los sacramentales y en particular un sacramental muy eficaz que es la medalla de San Benito. Ustedes saben que los sacramentales se distinguen de los sacramentos. Tienen una definición que es muy parecida una con la otra. Es decir, nosotros decimos los sacramentos son los signos sensibles y eficaces que transmiten la gracia y que fueron instituidos por Jesucristo. Es decir, es un signo sensible, es agua, pan, un gesto, una bendición, lo que fuera, que es eficaz, que realmente transmite la gracia. Por eso son sacramentos, son misterios, son símbolos, ¿no es cierto? Es decir, producen un efecto superior al que tendrían, ¿no es cierto? El agua puede lavar, por ejemplo, puede regar un campo, pero no puede hacernos hijos de Dios, ¿no es cierto? Bueno, ese signo sensible y es eficaz para transmitir una gracia, que es la participación en la vida divina, por la eficacia que le da Jesucristo al instituirlo. Entonces, cuando instituye el sacramento del bautismo, le da ese signo sensible, el bautizar, el derramar agua sobre una persona, diciendo esas palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la capacidad, la eficacia para transmitir la gracia de, por ejemplo, perdonar los pecados, de convertirnos a nosotros en hijos de Dios, de imprimirnos carácter. Entonces esos son los sacramentos, son sumamente importantes porque son los medios ordinarios por los cuales Dios transmite la gracia, ¿no? Es decir, Dios nos hace sus hijos ordinariamente por el bautismo, nos alimenta ordinariamente por la Eucaristía, nos perdona ordinariamente por el sacramento de la confesión, nos ayuda en nuestras enfermedades ordinariamente por la unción de los enfermos. Y eso no quiere decir que no haya acciones extraordinarias, porque gracia Dei non está ligata sacramenti, es decir, la gracia de Dios no está atada a los sacramentos, es decir, además de las acciones ordinarias están las acciones extraordinarias. Entonces Dios puede tener hijos fuera del bautismo, sí, por supuesto, Él puede adoptar a quien quiera. Dios puede alimentar fuera de la comunión, por supuesto. Dios puede perdonar los pecados fuera de la confesión, por supuesto. Dios puede fortalecer a un enfermo sin la necesidad de la unción, claro que sí. Pero ordinariamente lo hace a través de los sacramentos y por eso es muy necesario vivir una vida sacramental. Ahora, además de los sacramentos, están los sacramentales, que tienen la misma definición del sacramento, signo sensible y eficaz que transmite la gracia, pero no instituido por Jesucristo, sino instituido por la Iglesia. Entonces, por ejemplo, llevar un crucifijo, una oración, una estampita, el persignarnos, ¿no es cierto?, el santiguarnos, ¿no? Vieron que persignarnos es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, es santiguarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Son signos sensibles, ¿no es cierto?, a trazar una cruz sobre nosotros, a trazar 3 cruces, una en la cabeza por los pensamientos, otra en la boca por las palabras, otra en el corazón por los deseos. Son signos sensibles que transmiten gracias, pero que no fueron instituidos por Jesucristo, sino que fueron instituidos por la Iglesia. La Iglesia, que es la que administra el tesoro de la gracia que le ha dejado Jesús, le da a esos sacramentales la posibilidad de transmitir gracia. El agua bendita, por ejemplo, es un gran sacramental, ¿no? Usar el agua bendita, rociar el agua bendita, asperger el agua bendita, tanto si lo hace el sacerdote como si lo hace cualquier fiel, ¿no es cierto? El tener el agua bendita, eso produce una gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre los sacramentos y los sacramentales? Que los sacramentos actúan, se llama ex opere operato,
es decir, por obra de lo actuado. Es decir, si yo les doy el cuerpo de Cristo, por más que yo sea un gran pecador y por más que ustedes sean grandes pecadores, ustedes reciben el cuerpo de Cristo. En cambio, si yo les doy una bendición, que es un sacramental, bueno, si yo soy el Padre Pío, voy a darles una bendición de más gracia. Y si ustedes son santos, van a recibir más gracias a través de esa bendición, porque se llama ex opere operantis, ¿no es cierto? Es decir, también por obra del que opera, ¿no es cierto? Tanto del que da el sacramental como del que recibe el sacramental. Entonces, en los sacramentales, que ya les digo, son signos sensibles que instituye la Iglesia para transmitir la gracia, importa la disposición del ministro que confiere eso y del que recibe ese sacramental. Bueno, hay muchos sacramentales, todas las bendiciones. La bendición de San Blas, vieron, con 2 velas que bendice nuestra garganta, el llevar medallas, el rosario es un sacramental, el escapulario es un sacramental, ¿no es cierto? Llevar una medalla escapulario que de un lado tiene la imagen de Jesús, del otro lado tiene la imagen de María. La medalla milagrosa es un escapulario, es un sacramental, es decir, todos los signos sensibles que transmiten gracia, pero que no son los 7 sacramentos, son sacramentales. Bueno, hay que usarlos mucho, esos sacramentales. Es muy importante tener imágenes en una casa, es muy importante tener una cruz en algún lugar, ¿no es cierto? Si ponemos en el lugar más alto de nuestra casa, como que reina sobre esa realidad. Es muy importante llevar medallas, es muy importante llevar el escapulario. Es decir, es importante usar de los sacramentales. Los nombres, por ejemplo, ¿no? El que uno se llame de una manera religiosa, ¿no es cierto? María de las Mercedes. Bueno, estamos en nuestro nombre recordando a la Virgen María, que nos concede mercedes, que nos concede gracias. Es decir, que todos esos sacramentales transmiten gracia, pero ya les digo, no ex opere operato, sino ex opere operantis, ¿no es cierto? Es decir, importa que nosotros nos abramos a esa gracia, es decir, que si nosotros tenemos agua bendita en un frasquito, en el ropero, ¿no es cierto? Y ni sabemos que lo tenemos, no actúa de por sí, ¿no es cierto? Sino que actúa en tanto nosotros recordamos esa presencia salvífica, esa presencia de la gracia y abrimos las puertas de la gracia a nuestra casa. Es importante, por ejemplo, la entronización del Sagrado Corazón en una casa, es decir, que tenga un trono en esa casa, porque quiere decir que lo consideramos un rey. Es importante la coronación de la imagen de la Virgen, aunque sea una coronita que podemos hacer con florcitas, ¿no es cierto? Pero le decimos que es la reina de esta casa. Bueno, todos esos sacramentales son importantes. Dentro de esos sacramentales hay uno particular que es la medalla de San Benito, que todos ustedes la tendrán visto y que muchos de ustedes la llevan, pero no todos sabemos qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Y entonces voy a contarles un poquito esto, porque es importante que la lleven, es importante que la tengan en sus casas. Entonces primero contarles quién es San Benito, ¿no? Se llama San Benito de Nurcia, porque existe también San Benito de Palermo, pero es otro, ¿no? San Benito de Nurcia nació en Nurcia justamente en el año 480 y falleció en Montecassino el 21 de marzo del 547 y fue un monje cristiano considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Es el fundador de los benedictinos, ¿no es cierto? Fundó la orden de los benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, autosuficientes. Tenían un abad, ¿no es cierto?, a su cargo. Abad es padre, ¿no es cierto? Entonces es un padre que los gobernaban. Comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro. Es considerado el patrón de Europa y el patriarca del monacato occidental. Benito escribió una regla para sus monjes, conocida luego como Santa Regla, que fue
inspiración para muchas otras comunidades religiosas. Es decir, él escribió una regla, ¿no? Un código de normas para que tengan los benedictinos en su actuar, que fue como una especie de cliché, ¿no es cierto?, de patrón que después siguieron casi todas las congregaciones, de alguna manera tienen alguna referencia a esta regla de San Benito, por eso se lo considera fundador del monacato occidental, ¿no es cierto?, es decir, del monacato que tiene que ver con la iglesia romana, no del monacato oriental que tiene que ver con la iglesia ortodoxa, que tiene otros patrones. Bueno, ¿por qué se lo considera patrono de Europa a San Benito? Bueno, porque él está en un momento muy particular, es cuando cae el Imperio Romano y se dan las invasiones bárbaras y surgen los pueblos bárbaros, con lo cual se estructura Europa tal cual nosotros hoy la conocemos, ¿no? Es decir, las Galias, los germanos, los visigodos, ¿no es cierto? Es decir, los distintos pueblos bárbaros son lo que hoy más o menos constituyen las naciones europeas. Y entonces él está en ese momento en que se pierde el orden del Imperio Romano en Europa y surge un nuevo orden. Y justamente él guarda en esos conventos, por esta regla, un nuevo orden que determina, ¿no es cierto?, y que es como un patrón para lo que sería lo que nosotros hoy consideramos lo europeo, ¿no? ¿Por qué? Porque Hilaire Belloc, que es un historiador, dice: Europa nació el día en que un monje benedictino bajó a almorzar, no porque tenía hambre, sino porque eran las 12 del mediodía. Es decir, esa vendría a ser la idea, ¿no es cierto? San Benito puso: no comemos cuando queremos, cuando tenemos hambre, comemos cuando es el horario. No comemos en cualquier lugar, comemos en el comedor, dormimos en el dormitorio, ¿no es cierto? Es decir, tenemos como lugares y tiempos para cada actividad del día. Bueno, y eso es como el ABC, ¿no es cierto?, de la cultura europea, ¿no es cierto?, de esa iluminación, porque los bárbaros no vivían de esa manera, ¿no es cierto? Entonces es San Benito el que lleva todo ese mundo cristiano y por otra parte romano, de reglas, de normas, griego, ¿no es cierto?, de sabiduría, a ese mundo germano que había ganado, ¿no es cierto?, con las invasiones, pero que después se va cultivando, ¿no es cierto?, con el anuncio de la fe. Por eso, ¿se acuerdan cuando lo eligieron al cardenal Ratzinger papa y él tuvo que elegir un nombre? Eligió el de Benedicto, justamente por San Benito, porque entendía que Europa estaba descristianizada, evidentemente Benedicto XVI es un nombre europeo, ¿no es cierto?, es un nombre alemán, entonces entendía que la Iglesia estaba pasando por un terrible conflicto, que era la descristianización de Europa, y que entonces apeló, así como Francisco apeló a San Francisco porque quiso imprimirle, ¿no es cierto?, ese rostro de pobreza a la Iglesia. Bueno, Benedicto quiso imprimirle este rostro de refundar los fundamentos de la civilización que llamamos occidental y cristiana. Bueno, de esta medalla en concreto es una de las más antiguas de la cristiandad. No se sabe exactamente cuándo se inició, pero en algún momento de la historia esta devoción cristiana empezó, ¿no es cierto? No sabemos cuándo, pero sabemos que en 1647 unas mujeres fueron juzgadas por hechicería. En el proceso declararon que no habían podido dañar un monasterio de los benedictinos porque se encontraba protegido por el signo de la Santa Cruz. Se buscó entonces en el monasterio de Metten, en Baviera, Alemania, y se encontraron pinturas antiguas con representaciones de esta cruz, con la inscripción de estas letras. Estas iniciales al principio no pudieron ser interpretadas, hasta que en un manuscrito que encontraron en la biblioteca del mismo monasterio, de 1414, y conservado en la Biblioteca Estatal de Múnich hoy,
se vio una imagen de San Benito de Nurcia con esas palabras. Un manuscrito anterior, que es del siglo XIV y procedente de Austria, parece haber sido el origen de la imagen y del texto. El Papa Benedicto XIV aprobó en 1742 esta fórmula que se incorporó en el rito romano. La versión final de esta medalla data de 1880 en memoria de los 1400 años del nacimiento de San Benito. Esta medalla se usa de muchas formas, es decir, ustedes pueden encontrarla, por ejemplo, en un crucifijo, ¿no? Que el crucifijo tenga la medalla de San Benito. Pueden encontrarlo en la medalla, pueden encontrarlo en el rosario, algunas veces en esa cuentita que une, ¿no es cierto?, es decir, esas tres partes, ¿no es cierto?, del rosario. Pueden encontrarlo también como cosas que se ponen en el auto, ¿no es cierto?, con algún tipo de imán. Y muchas veces también se ponen en la entrada de las casas, pero también muchas veces se ponen en los cimientos de los edificios, es decir, no sabemos que están, pero están ahí. ¿Por qué? Porque le voy a contar ahora la cara frontal, ¿no es cierto?, donde aparece la imagen de San Benito, que dice, aparece la figura de San Benito sosteniendo en su mano derecha una cruz y en su mano izquierda el libro de las reglas, estas reglas de San Benito que él mismo escribió. Y con la oración de la buena muerte rodeando la figura del santo. Eius in obitu nostro presencia moniamur, que significa a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por tu presencia, porque San Benito es patrono de la buena muerte como también lo es San José, ¿no es cierto?, el padre adoptivo de Jesús. Bueno, en el fondo de la imagen aparece una copa envenenada, que es una tradición, ¿no es cierto?, que se cuenta de San Benito, que quisieron asesinarlo, ¿no es cierto?, con una copa envenenada, y cuando él hizo la señal de la cruz salió una serpiente de esa copa. Y dice, un enemigo celoso intentó envenenarlo dándole una hogaza de pan envenenado, mas al pretender comérsela se la llevó un cuervo. Estos detalles aparecen en la medalla. En el fondo de la imagen aparece la frase Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benedicto. Bueno, pero quizás lo más interesante, ¿no es cierto?, o lo más difícil para nosotros de interpretar, ¿no?, es el reverso de esta medalla, que ustedes ven las letras C, S, P, B, que quiere decir Crux Sancti Patris Benedicti, que significa la cruz del Santo Padre Benito. Después ven que dice CSSML, que quiere decir Crux Sacra Sit Mi Lux, que significa la Santa Cruz sea mi luz. Eso está en el crucero vertical de la cruz. Y después en el crucero horizontal de la cruz van a ver una NDSMD, y que significa non draco sit mi dux, que eso se traduce como no sea el dragón, el demonio, mi guía, mi conductor. Después en el círculo que rodea esa cruz vamos a confesar desde arriba hacia la derecha, dice B corta RS, vade retro Satanás. ¿Se acuerdan que son las palabras del mismo Jesús, ¿no es cierto? Vade retro Satana, ¿no es cierto? Vete atrás, ¿no es cierto? Aléjate, Satanás. Retrocede, Satanás. Ir atrás. Y entonces después dice N, S, M, B corta. Y entonces eso quiere decir nunquam suade mi vana, que significa no me aconsejes cosas malas o vanas. Y después dice S, M, Q, L,
sunt male que libas. Y entonces quiere decir eso, venenosa es tu carnada, o malo es lo que nos ofreces, venenoso es tu anzuelo, ¿no es cierto? Y después dice, y, B corta, B larga, que es ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno. Y termina diciendo pax, que significa paz. Bueno, algunas medallas incluyen también el monograma de Jesucristo, que sería IHS o JHS, ¿no es cierto? Jesús de los hombres Salvador, o Jesús, o Jesús, ¿no es cierto? Por eso también con la I. Así que llevar esa medalla uno no sabría yo mismo, ¿no? Sin el papel no me acuerdo de las palabras exactamente que dice la medalla de San Benito, pero es decir, es importante que ustedes entre las medallas que lleven, ¿no es cierto?, lleven la medalla de San Benito. Miren, es importante porque es un gran sacramental que piensen que como si esas frases estuvieran siempre diciéndose. Y esas palabras son palabras compuestas, ¿no es cierto?, por un santo, o por lo menos en la tradición de los santos benedictinos, para que el poder del demonio no se nos acerque. Así que bueno, les doy la bendición. Una bendición, como les decía, es un sacramental, es un signo sensible, es trazar sobre ustedes, es que mis manos se hacen como, mis manos el día que me ordené se pusieron así, como si fuera una cuchara, y el obispo puso en esas manos santo crisma, que es un aceite con perfume que lleva el nombre de Jesús, es decir, llenó mis cucharas de Jesús, como aceite y como perfume. Es decir, que cada vez que yo doblo las cucharas y las pongo para abajo, derramo a Jesús como aceite y como perfume. Como aceite, ¿qué viene a hacer? Bueno, como aceite viene a curar, ¿no es cierto? Viene a cicatrizar. Como perfume, viene a perfumar, viene a enaltecer, ¿no es cierto? Viene a convertir algo en una flor, ¿no es cierto? En algo brillante. Como el agua, por ejemplo, que tiene esa función de lavar, sacar lo sucio y por otra parte regar, fecundar, ¿no es cierto? Y entonces tiene una simbología negativa, destructora de la sociedad, una simbología positiva, ¿no es cierto? Que emerja todos los potenciales buenos que tiene algo, ¿no? Entonces la bendición, el sacerdote hace así con la mano, con esta mano llena de Cristo como aceite y como este perfume, y traza sobre los demás ese signo sensible, ¿no es cierto?, la cruz, para darles la bendición, es decir, les dice el bien, les desea el bien, les da el bien, ¿no? Así que es lindo recibir las bendiciones, ¿no? Y es parte de lo que nos mandó Jesús, ¿no es cierto?, ir a bendecir. Así que les doy esa bendición, ese signo sensible que le transmite gracia, pero que importa la disposición que yo tengo y la disposición que ustedes tienen. Así que yo voy a poner todo mi esfuerzo para que esta sea una gran bendición para ustedes y ustedes en este momento abran su corazón para que Jesús sane todo con su aceite y enaltezca todo con su perfume. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.